Hola, yo soy Nati Salazar de Healthy Happiness y esto es The Healthy Happy Podcast, un espacio para aprender y compartir entre todos, porque la vida no tiene una receta establecida, pero todos tenemos nuestros ingredientes secretos que podemos compartir con los demás. Bienvenidos. En este episodio número 11, mi invitada es la psicóloga Graciela González. Graciela es certificada en terapia cognitivo-conductual con una especialización en ansiedad, depresión y trastornos de personalidad. Graciela también es la fundadora de una plataforma que se llama Paz sin Poses, en donde se comparte psicología basada en evidencia científica. Se me ocurrió invitar a Graciela porque quería que habláramos sobre el tema de ansiedad y depresión, que ha estado rondando mucho en mi mente, como muchas personas de repente no identificamos que tenemos ansiedad o depresión, porque tal vez no se nos habla suficiente sobre este tema, no es algo que desde pequeños escuchemos, creo que es algo que viene con la adultez y tal vez vemos para atrás y nos damos cuenta que lo sufríamos de alguna u otra forma, y creo que puede ayudar muchísimo a las personas a identificarlo en esta conversación. Espero que así sea y como todos los episodios, en mi corazón de verdad, espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Y sepan que si les suena la historia conocida a alguno de sus amigos o familiares, que le compartan este episodio porque sé que podemos ayudar a muchas personas. Bienvenida, Graciela. Muchísimas gracias por la invitación, Nati, de verdad que un placer. No, yo encantada. Graciela ha colaborado con nosotros en algunos artículos en HH Mag y hace días quería sentarme con ella para hablar más largo y tendido sobre ciertos temas, pero primero me gustaría que Graciela nos cuente un poco lo que ella hace como psicóloga en su práctica. Okay, bueno, yo soy lo que se considera una psicóloga clínica o psicoterapeuta. Básicamente lo que significa es que mi especialización es solamente en el área clínica. A veces la gente cree que todos los psicólogos pueden atender pacientes, por ejemplo, o que te atienden pacientes, o que todos los psicólogos pueden hacer pruebas vocacionales, o que todos los psicólogos no se hacen investigaciones, y eso no es así. O sea, hay diferentes tipos de psicólogos. Yo me especializo pues en el área clínica. Yo tengo una especialización en terapia cognitivo-conductual y en evaluación y rehabilitación neuropsicológica. También trabajo con otras técnicas, todas basadas en evidencia científica. Esto también es súper importante. Hay muchos psicólogos que creen, o la gente cree, que con solo tener una licenciatura ya estamos y ya con eso atendemos. Y no, la labor del psicólogo requiere que constantemente esté estudiando, actualizándose, creciéndose, ¿verdad? Y aportando también a la ciencia y a la investigación de alguna u otra manera, porque, bueno, evolucionamos, ¿verdad? Y en el área clínica es súper importante que uno pues simplemente no se quede con su licenciatura o con su maestría, sino que siempre esté creciendo. Yo me especializo en el trastorno de ansiedad, en personas con ideaciones suicidas y trastornos de personalidad, pero también trato muchos otros temas, ¿verdad? Ajá, sí, podría llegar, digamos, una persona que tal vez no tenga identificado algún trastorno como este y igual recibir consulta con vos. Exactamente. Digamos, cualquier persona que sienta un tipo de malestar o incomodidad, por ejemplo, consigo mismo, con sus interacciones con los demás o con la sociedad, ¿verdad? Siempre es bueno que se evalúe, ¿verdad? Que llegue un profesional de salud mental y le evalúe y le diga, bueno, lo que a usted le sucede es situacional, por ejemplo, ¿verdad? Mucha gente no se da cuenta que está en situaciones que les pueden desatar cualquier tipo de síntomas, y de ahí afloran incluso trastornos. Es posible, algunos son genéticos también y se activan, digamos, por así llamarle, pero viene de y eso. Tal vez uno no es consciente también de que lo puede tener, ¿verdad? O sea, de repente está viviendo con algo que ni se dio cuenta que tiene que ver con otra cosa, con algún trauma del pasado. De hecho a mí me pasó y por eso me especialicé en ansiedad. Yo tengo ansiedad desde pequeña, pero yo no lo sabía. Yo lo supe hasta que tenía como 25 años. Entonces yo lo que hacía era pelear mucho con todo el mundo. Siempre estaba muy enojada y siempre me sentía como que yo decía, pero es que yo no encajo en ningún lado, yo no entiendo a las personas no me entienden a mí tampoco, yo no sé cómo explicarme. Mis amigos cercanos, ¿verdad? Que sí lo quieren a uno, ¿verdad? Así, aunque sea peleón y todo esto, lo que hacían era hacerme mucho bullying de amor, ¿verdad? Como, ay, sí, la princesita Graciela, que todo tiene que ser como ella dice.
Bueno, pues ya después, atendiéndome, ¿verdad? Trabajándome, me doy cuenta que no es la princesita Graciela, es un trastorno obsesivo compulsivo, ¿verdad? Wow. Y entonces es importante. ¿qué te iba a decir? Bueno, ¿qué? Perdón, justamente antes de no se hablaba de esto, o sea, uno no sabía, o sea, yo siento que ahora tal vez por lo menos, o sea, es todo un tema, porque hemos hablado incluso vos y yo antes de esto, de las redes, lo peligroso que es y todo, porque puede ser un extremo o el otro, pero por lo menos hay más presencia de información, ¿verdad? Y ahora en la actualidad se habla un poco más del tema de la ansiedad, de todo esto que podemos identificar, que antes no, o sea, antes era mucho más difícil poder. E incluso pienso, Graciela, no sé qué pensás, pero últimamente he visto comentarios o he hablado con gente y así, y me he dado cuenta que todavía hay demasiado tabú sobre el tema de ir a terapia. O sea, qué difícil ha sido vencer esto, ¿verdad? Es que la gente viene de una cultura que le dice al psicólogo o al psiquiatra va al loco. Yo también hace poquito, recientemente, hice como una encuestita ahí entre mis seguidores de si les daba miedo ir al psiquiatra. Porque a mí me pasa montones que cuando le digo a alguien es que tengo que referirte al psiquiatra, ¿verdad? Es como si yo les botara el mundo entero y es como, si yo le dijera que lo refiero a un gastroenterólogo, usted no me está poniendo esa cara, ¿verdad? Y es porque la cultura nos ha vuelto ignorantes del tema, ¿verdad? O realmente nunca nos ha dado la oportunidad de aprender. La gente tiene que entender que el ir al psiquiatra o venir con un psicólogo, es como ir al dentista. Usted tiene una situación, usted va al profesional que le toca, ¿verdad? Y a veces me dicen, es que yo no quiero que me mediquen. Sí, pero si viene un diabético y me dice que no quiere insulina, entonces, ¿cómo le ayudo? Sí, claro, ¿verdad? Tiene todo el sentido pensarlo así. Y es importante que la gente entienda que son procesos, y ya, y son tratamientos, punto. Sí, yo creo que es como un prejuicio, ¿verdad? O sea, algo que tal vez hemos escuchado desde pequeños y que ha costado un poco que se vaya normalizando, pero me parece bien que poco a poco es más común escuchar a gente hablar de esto, pero a mí incluso que veo tanto tema de esto, me sorprende que todavía alguien diga, no, es que en la familia de, no sé, X, ven súper mal ir a terapia, entonces, si va que nadie se dé cuenta, o sea, wow, sí. Qué increíble que pasen cosas así. Vieras que hace como 4 años yo trabajaba para una empresa como la psicóloga de la empresa, entonces me habían puesto ahí como un consultorio dentro del edificio, ¿verdad? Y las primeras semanas nunca habían tenido un psicólogo on-site, ¿verdad? O sea, dentro del edificio. Entonces, las primeras semanas, me atrevo a decir que los primeros meses, usted no sabe la cantidad de gente que bailaba al frente de mi oficina. Lo único que hacía era como pasearse como ahí, exactamente, agarrando impulso. Curiosamente estaba frente a un ascensor, entonces era muy, muy casual de que si no lograban agarrar el impulso de entrar, se metían al ascensor. Y ya después cuando... Era la salida. Era la salida, exacto. Y ya después cuando agarraban el impulso me decían, usted no sabe la cantidad de veces que yo bajé al primer piso y no tenía nada que hacer en el primer piso. Yo porque no sabían qué hacer. Ya después, con los años, se volvió más común y decir, pues ahí está la psicóloga, vaya donde la psicóloga, vaya hable donde la psicóloga. Pero fue un asunto de que tenían que acostumbrarse, una curva de aprendizaje, digamos. Claro. Sí, digamos, yo personalmente fui al psicólogo tal vez hace unos 5 años por primera vez en mi vida. Y no era como que porque mi familia dijera que era malo ni nada, sino nada más no iban. O sea, como nada más no era parte como de lo normal, digamos. Y fue que una vez una amiga me dijo como, y uno se convierte en esa amiga después, ¿verdad? Cuando ya uno va a terapia, sí. Es la amiga que también dice, amiga, tenés que ir a terapia. Pero ya después cuando uno va se da cuenta de todo lo que pudo haber hecho antes si hubiera ido, o sea, si hubiera ido desde antes, todo lo que pudo haber cambiado, ¿verdad? La vida. Todo el malestar. Y así lo digo, sí. Ajá, exacto, o sea, así lo digo, si ustedes están escuchando esto y nunca han ido, o sea, por favor dense el chance de ir para que vean que no es lo que imaginan, si es miedo lo que tienen, y si nunca lo han pensado, piensen que su vida puede mejorar muchísimo cuando empiecen a escarbar dentro de ustedes mismos para ver cómo pueden estar mejor. Yo le decía a Graciela que quería hablar hoy, que habláramos un poco más, que ella se especializa en ansiedad y todo esto, que habláramos sobre este tema, porque me parece que, aparte de que muchísimas personas de fijo tenemos ansiedad y tal vez no lo hemos identificado, la pandemia y todo, creo que tal vez ha disparado un poco el asunto.
Entonces yo quería que hoy habláramos de eso, tanto de ansiedad como de depresión también. O sea, la depresión no es lo que la mayoría de gente imagina. O sea, a veces tenemos ciertas cosas que no identificamos como tal, y creo que tal vez hablar un poco con Graciela de esto nos puede ayudar, o a muchos les puede ayudar tal vez a entender qué es lo que están pasando. Sí, les voy a explicar. Primero hay que entender que son condiciones que pueden ser situacionales, o sea, algo que me pasó puede generarme cualquiera de las dos, o puede ser algo genético, o puede ser algo que se construye, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, hay gente que dice, por ejemplo, que me preguntan mucho, que a veces yo pongo una cajita de preguntas y me ponen, ¿cómo tratar a alguien con duelo? Es que la gente cree que el duelo es depresión, y el duelo es una reacción normal. O sea, si a mí me pasó algo eso sería triste, situacional. ¿Perdón? Eso sería situacional, digamos. Eso sería situacional. O sea, si a mí me pasó algo triste, a mí me tiene que doler. O sea, si a mí viene y se me muere alguien que yo amo, pues obviamente que yo no voy a estar aquí muerta de risa, ¿verdad? Tengo que doler y tengo que pasar por el proceso de dolor. Si pierdo un trabajo, si se me muere una mascota, si termina una amistad, ¿verdad? Si algo que quería no sucede. El duelo es normal, el duelo no hay que tratarlo, el duelo hay que vivirlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que la gente tiene que entender, que muchas cosas que ellos creen que son depresión, no son depresión, son procesos absolutamente normales y duran lo que tienen que durar. Igual con la ansiedad. Hay gente que, y esa es la más común, que dice, es que yo como por ansiedad. Eso no es ansiedad, eso es hambre emocional. Eso es otra cosa que nada tiene que ver. Inclusive, y yo trato... Qué curioso, porque en el episodio pasado hablamos de esto, hablando de la emocional. Me encanta cómo todo se puede Qué ir bien, amarrando. Sin planearlo quedó perfecto. Pero, sí. O si no, que le dicen, a mí me pasaba, ¿verdad? De hecho, para que veas que es una cosa que puede ser genética, que a mí siempre, me acuerdo pequeñita que siempre me decían, es que su papá es muy nervioso, es que su papá es muy nervioso. Mi papá no es nervioso, mi papá tiene un trastorno de ansiedad, lo que pasa es que él tiene 84 años y nunca nadie se lo diagnosticó, ¿verdad? Claro. Y luego vengo o yo. sea, a mí esto y se luego... me acaba de encender un bombillo, como, mi abuelo también tenía ansiedad, en serio, o sea, acabo de darme cuenta. Sí, entonces, wow. no es que padece de nervios, es que tiene una condición, ¿verdad? ¿Qué condición tenía mi papá? ¿Qué condición tenía tu abuelo? Pues habrá que saber, nadie lo evaluó porque no teníamos este conocimiento. Pero cuando uno comienza a atar cabos y vea lo rapidito que lo hizo usted en su cabeza, sí, uno dice, ahora tiene todo sentido, toda la vida tiene sentido. Ajá. Y yo te digo una cosa, ahora que dijiste eso, cuando la gente que le da sustillo ir a terapia, de verdad que cuando la gente comienza a ir y comienza a ver todos los beneficios y todo el bienestar que se han perdido, yo he tenido gente que me llora al principio y que me llora al final, pero de felicidad. Me dicen de verdad que yo, gracias que me di esta oportunidad. Y ahora nací, ¿verdad? Completamente felices de que ellos son los que lo lograron. Porque también es otra cosa que dicen, que la gente, es que el psicólogo me va a hacer cambiar de opinión. El psicólogo no le va a hacer cambiar de opinión, el psicólogo lo va a hacer ayudar a usted a tomar sus propias decisiones. Ajá. Es que el psicólogo me va a medicar, el psicólogo no medica, el psiquiatra medica, el psicólogo simplemente lo va a guiar, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo me di cuenta que el asunto no era que la princesita Graciela, fue porque un profesor que es psiquiatra, ¿verdad? Que ya había sido profesor mío antes en la universidad, en paz descanse, el COVID me lo quitó, me había sido profesor antes y cuando nos tocó en la clase en que tenía que empezar a hablar de ansiedad, yo lo veía que él me volvió a ver a mí como, esta mae se me va a perder, ¿verdad? Como identificando. O sea, daba una explicación y él se me quedaba así como, ¿qué pasa si Graciela entra en crisis? Y yo no estaba diagnosticada, de verdad, solo la pasaba muy mal. Y en un momento él explicó cosas en que yo dije, ya mi vida acaba de hacer sentido totalmente, entiendo todo lo que me ha pasado durante 25 años. Y de verdad comencé a hiperventilar y me fui al baño y me puse a llorar y lloraba y lloraba. Pero yo estaba tan feliz, Nati. Yo no estaba llorando porque estaba como de darte cuenta, o sea, como del realization. O sea, como, exacto. Yo decía, ahora todo tiene sentido, yo estoy bien. O sea, estaba mal, pero estoy bien. ¿Verdad? No era como, porque yo no entendía por qué la gente no era como yo. Y ahora porque yo no soy como la gente. O sea, eso tal era todo. vez era como sentir que uno lo puede cambiar, o sea, como ya sé qué es, porque uno no puede cambiar algo que no sepa, que no lo vea, ¿verdad? Exactamente. Y de hecho al final de esa clase él me dijo, quédate un toque, y me dice, Gracielita, ¿verdad que usted no sabía todo esto? Y yo, para nada, señor. Y yo, pero estaba tan feliz, y después de ese día yo dije, nunca voy, o sea, si yo tengo el poder,
no voy a permitir que la gente sufra lo que yo he tenido que sufrir, ¿verdad? Y yo después de eso Qué chiva. O sea, fui es feliz. como tu propósito. Sí, claro, claro. Fui feliz y yo trato a mis pacientes y siempre me dicen, pero es posible vivir con ansiedad. Y yo le digo, ok, yo soy realmente feliz, plena, tranquila, tengo mis crisis todavía, las manejo, para mí son como un chiquito revoltoso que le pregunto, ¿cuándo termina su berrinche? ¿Ya? ¿O más tarde? ¿Verdad? Pero yo creo que bien. algo chiva de empezar a trabajar en los problemas de uno y que a mí me ha dado el psicólogo, digamos, son herramientas. O sea, creo que como profesionales lo que ustedes nos dan es esa herramienta para poder uno identificar, para poder uno entender y analizar el comportamiento de uno mismo, ¿verdad? Exacto. No es como que ustedes le van a decir a uno qué tiene que hacer. O sea, no es que uno va para que le digan qué tiene que hacer. No. Es para aprender a identificarlo. Y usted lo diseña. O sea, el psicólogo le ayuda a usted a diseñar lo que a usted le sirve. Porque a mí me han dicho eso. A mí me pasa mucho que como yo pues tengo mi agenda casi siempre muy llenita, a mí me contactan demasiado porque obviamente que la publicidad de boca en boca pues dicen, es que yo quiero que me atienda usted, porque usted ayudó a mi amiga, o porque usted ayudó a mi tía, o porque usted ayudó a no sé quién. Entonces me han dicho, ¿por qué simplemente no haces un taller para que vaya mucha gente? Y la razón por la cual no lo hago es por responsabilidad y ética, porque su ansiedad no es igual a la mía, ni a la del vecino, ni a la del amigo. Yo no puedo meter a todo el mundo en una bolsa y decirles, tomen, aquí está su receta para que sean felices. Así no funciona la vida, así no funciona la psicología. Es que en todo, todas las personas somos diferentes. Es lo mismo como con la alimentación y todo. O sea, a nadie le va a hacer lo mismo lo que o sea, una sola receta no existe. No, jamás. Y no sé de dónde viene, o sea, de dónde viene, como diría, de dónde vienen tus nervios, diría mi mamá. En un cuarto con 40 personas yo no puedo adivinarlo y no debería hacerlo. De fijo, ¿no? Y cómo puede uno empezar, no sé, o sea, la ansiedad es como lo más común, ¿verdad? Lo que la mayoría de gente puede tener. La depresión ya es algo como un poquito más serio, más fuerte. ¿Cómo puedo identificar yo fuera de tal vez los síntomas más normales que puedo tener ansiedad? O sea, ¿cómo me puedo dar yo cuenta? O comunes, tal vez era la palabra. ¿Cómo me puedo dar yo cuenta de que tal vez eso que siento, ese estrés o no sé, eso que me está pasando puede ser realmente ansiedad? Ok, bueno, entendamos, y yo necesito hacer esta acotación antes de explicar esto de los síntomas, porque la gente se los toma como muy a la verdad tajante. Esto es, tengo estos síntomas y ya, esto es lo que yo tengo, y ya tienen su propio diagnóstico. Sí, podemos aclarar obviamente que cada uno debería ir a su terapia. Esto nada más es una conversación para iniciar el tema. Exacto. Entonces, primero tenemos que entender que existen tipos de síntomas, ¿verdad? Y hay síntomas que son somáticos, ¿verdad? Y hay síntomas que son cognitivos. Entonces, los síntomas que son somáticos claramente tienen que ver con nuestras percepciones, ¿verdad? Entonces por eso es que uno dice que o se da cuenta que las personas que tienen ansiedad siempre dicen, es que yo sentía que me iba a morir. Eso es un síntoma somático, ¿verdad? Porque yo sé que no me voy a morir, pero así lo siento, ¿verdad? O sea, ya es que se me acabó la vida, esta fue toda la historia, ¿verdad? Y luego están los síntomas cognitivos que ya tienen que ver más como con nuestros sentidos, ¿verdad? Entonces casi siempre son palpitaciones, taquicardia, sudoración, temblores como espasmos tal vez, ¿verdad? Sensación de ahogo. Uno siente que esto es muy común, la gente dice, es que yo no puedo tragar, yo siento que ya no puedo tragar, como si yo tuviera un pedazo de carne aquí en la garganta y ya no pudiera respirar, esa sensación. Opresión aquí como en el tórax, náuseas, muchos malestares estomacales. La gente que usualmente comienza a tener crisis de ansiedad, nótese que yo estoy usando el término crisis, no trastorno. El trastorno es un diagnóstico que se hace después. Padecen mucho así como de diarrea, de colitis, de gastritis, se enferma rapidísimo, ¿verdad? También mareos, sensaciones de desmayo, desrealización y despersonalización. Esto es como sentirse que uno se salió de uno, ¿verdad? Como que yo me estoy viendo en película, ¿no? O como desde arriba, ¿verdad? O como que hice cosas y luego es como, no recuerdo si lo pensé o si lo hice, ¿verdad? Ay, Dios mío, sí, eso me está pasando últimamente. Nati, le hacemos una cita. No,
Puede ser, no sé. Después de esto hacemos cita. Luego, miedo a perder el control, ¿verdad? Es miedo a morir, obviamente. Luego hay una cosa que se llama parestesias, que son así, que uno siente como que se le entumecieron las coyunturas o siente hormigueos, y escalofríos, sofocaciones. Esos son como los como 13 o 14 síntomas más comunes, ¿verdad? Pero eso son lo que yo siento en mi cuerpo. Luego están las cosas que yo... Eso es físico. Eso es físico, exactamente, y mental hasta cierto punto. Luego están ya los síntomas como diarios, por ejemplo, que usted comienza, es que uno comienza a hacer cosas. Por ejemplo, yo saqué mi licencia a los 18 años, pero yo manejé hasta los 28 años. Porque, me identifico. Porque eso también, lo siento. Y yo, check. Sí, ¿por qué? Porque lo hice. Porque mi asunto es de control, o sea, mi trastorno viene con el asunto de control. Entonces Graciela quería que todos los demás choferes del mundo manejaran como ella, ¿verdad? Pero obviamente que los no te estresabas. Exactamente. Entonces yo decidí no manejar porque la gente maneja muy mal y la gente me va a tirar el carro y ese motociclista lo voy a matar, ¿verdad? Entonces mi mayor temor era matar a alguien, no tanto chocar yo, sino matar a alguien. Pero entonces, si uno piensa como con lógica, y esa es una técnica que uno utiliza, que es la racionalización, entonces uno piensa, pero realmente alguien va a ser tan tonto que te va a tirar el carro para matarse, o sea, o no se va a proteger, ¿verdad? Su reacción no va a ser protegerse. Y bueno, sí, lo lógico es que la gente que sí ve que se va a quitar, ¿verdad? Lo lógico. Pero uno comienza a dudar de todo, comienza a dudar de la lógica, comienza a dudar de lo que es posible y lo que no es posible, ¿verdad? Entonces, para mí, yo iba a matar a todo el mundo en el carro, entonces mejor yo no manejaba un carro. Wow. Entonces, mi vida completamente limitada. Yo solamente iba a lugares donde alguien me iba a llevar, ¿verdad? O donde yo podía ir caminando, o que podía ir en el tren, porque yo bus no subo, porque me detona muchas cosas, el estar encerrada, no tengo control de un aparato tan grande, si para no puedo salir, ¿verdad? Y esta es una de las cosas. El tema principal es como lo que vos puedes controlar, o sea, dentro de lo que puedes controlar es como tu zona de confort, digamos. Exacto, la zona de confort. Entonces, por ejemplo, esa era una de las cosas de que mis amigos se burlaban de mí y decían, es que culito de gas no se sube al bus. No es eso, es porque el bus es muy o sea, me detona demasiadas cosas. El tren, me va a decir, pero el tren no es lo mismo. El tren no, porque el tren va a parar en las mismas paradas siempre y va a durar cierta cantidad de minutos que yo puedo controlar. Yo tengo esa cantidad de tiempo para salir, ¿verdad? Entonces son muchas cosas y la gente tiene que entender que en la mente del ansioso, usted va a decir, ¿en serio se está pensando ese montón de cosas en 3 segundos? Sí. Sí, las demás que no lo sufren no lo pueden comprenden, entender. O sea, no saben todo lo que está pasando ahí adentro. Y es agotador, por eso es que también usted ve que las personas que son ansiosas a veces se ven muy cansadas. Usted entiende que hay tantos procesos y tantos estímulos en el cerebro al mismo tiempo que uno se atonta, literal, se atonta. Wow. Y digamos también cosas como pensar demasiado en el futuro, sobre pensar las cosas, eso puede ser como parte de tener ansiedad también. Sí, claro, eso es parte del contenido, es que depende del contenido, ¿verdad? Entonces, en mi caso te decía el ejemplo del control. Sí, me imagino que hay demasiadas posibilidades. Hay gente que el asunto es el futuro, hay gente que el asunto más bien es la perfección, o sea, o ser suficiente. Hay gente que son fobias, ¿verdad? Que son miedos a andar solo, a volar, a salir de la casa, a estar en lugares abiertos, a estar en lugares cerrados, al agua, animales. O sea, yo una vez vi a una persona con miedo. Exacto. Yo una vez vi a una persona desmayarse por un Yorkie. Y es como, es un Yorkie. Sí, o sea, y que uno pensaría, es un perrito demasiado pequeño, Exacto. ¿qué le va a hacer a nada? O sea, como, ¿por qué? Pero uno no sabe lo que está pasando en la cabeza de cada uno. Sí, yo pienso, digamos, como a veces, no sé, que yo lo he hablado con mis amigas también, o sea, como a veces está uno pensando tanto en todo lo que tiene que hacer que se agobia tanto y no lo hace, o sea, no sé, como ese tipo de cosas en las que deja que como que todo el mundo le caiga encima y entonces uno se paraliza, o sea, yo todo eso lo siento que puede ser como ansiedad también, pero bueno, creo que cada uno, a partir de lo que Graciela nos cuenta acá, podría como ir identificando si son como pensamientos o comportamientos que tienen en su día a día y tal vez que la gente no haya entendido o causen problemas en amistades y ustedes no hayan identificado que podría ser ansiedad. También que recuerden eso, si ahora que el hecho de que uno tenga un montón o todas estas síntomas, ¿verdad? No implica que usted tiene el trastorno. Implica que es bueno que se evalúe,
Sí, para poder vivir un poco más tranquilo su día a día y poder manejar un poco la presión de lo que sea que viva con su trabajo, su vida. Exactamente. Y en la parte de depresión, para aprovechar un poco, porque ya, o sea, ya llevamos media hora y no puedo creerlo, ¿verdad? No, usted comienza a hablar conmigo de esos temas y puede hablar todo el día. Con el tema de la depresión, también existe, ¿verdad? Bueno, como te decía, puede ser situacional, genética, o puede ser un trastorno, ¿verdad? También existe la exógena, que es más como lo que viene de un factor interno, y luego está la exógena, perdón. La exógena y la reactiva. La reactiva sí viene de situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, una situación triste, una pérdida, ¿ok? Y mucha gente también tiene que entender que la depresión no siempre se ve como tristeza. A veces usted puede tener ese compa que es el más vacilón y que uno dice, me encanta sentarme a la par de este mae porque cada vez que me siento a la par de él, o sea, me voy a orinar de la risa. Y muy probablemente esa persona puede estar bien, pero también puede estar mal. Y esa es su manera de manejarlo y esa es su manera de pasar el día, ¿verdad? Viendo a otros estar bien porque como él no puede estarlo. Entonces nosotros no podemos juzgar a la persona por cómo se ve. Creo que la mayoría de la gente, o antes, se pensaba que depresión era no poder levantarse de la cama y estar llorando. O sea, era como la única concepción que había de eso. Y creo que todavía hay gente que puede pensar eso. Sí. Los trastornos afectivos, porque así se llama, en realidad se le dice depresión, pero la gente lo conoce como depresión, pero son trastornos afectivos. Hay de muchos tipos. Y en este asunto de los trastornos afectivos, puede haber tanto episodios hipomaníacos como maníacos simples. ¿Qué es esto? Episodios donde la gente está como en un estado de languidez ahí, toda neutral, que uno dice, anda apagadillo, ¿verdad? O episodios donde uno dice, mae, ¿cuántos Red Bull se tomó? ¿Verdad? Y eso es un episodio también que puede ser un episodio de un trastorno afectivo o de una situación específica, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo como mucho en consideración. Hay que quitarse la idea de que una persona en estado de depresión está triste todo el tiempo, está llorando todo el tiempo, ¿verdad? O, por ejemplo, esto era muy común hace unos años, que cuando comenzaron a permitir que se le dieran incapacidades a la gente por crisis depresivas, ¿verdad? Entonces les daban incapacidades y tal vez posteaban algo en Facebook de estar en la playa o algo así, y de repente, suspensión, o hasta los despedían de sus trabajos. Usted estaba incapacitado porque andaba en la playa. Mire, porque a mí el doctor me dijo que me fuera a relajar. Usted se incapacitó para estar de vacaciones. Sí. Y la gente cree que es mentira. No, o sea, es que eso fue lo que pasó. Yo necesitaba ir a tener una pequeña vacación, yo necesitaba ir a descansar, en mi casa no lo podía hacer y fui a hacerlo en un lugar bonito. Para eso me incapacitaron. Esos switches hay que hacerlos, ¿verdad? Incluso la depresión no siempre es eso. ¿Vos sentís que la pandemia haya hecho que la gente comprenda un poco más sobre estas situaciones? Yo creo que la pandemia, voy a decir algo, voy a hacer como opinión poco popular. Yo creo que la pandemia nos trajo muchas cosas maravillosas y nos trajo muchas cosas tristes. Obviamente que las cosas tristes son las muertes, son la enfermedad, son la falta, ¿verdad?, la economía que se haya ido en declive y todo eso. Esas son las cosas tristes, trágicas que tendremos que ver cómo solucionamos, ¿verdad? Pero yo creo que ha traído cosas buenas. Por ejemplo, nos ha traído poner más interés en lo que es salud mental. Creo que también la gente se ha dado cuenta de los beneficios del teletrabajo y decir, esas 2 horas en la presa, no las extraño, ¿verdad? Me levanto, como, hago ejercicio. Encerrado. Lo importante que es salir y ver verde, o sea, no sé, para mí, digamos. Por eso ahora somos señores de las matas. En mi experiencia. Exacto, digamos, en mi experiencia, que Errol y yo nos toca encerrarnos en un lugar donde no tenemos como patio o contacto con naturaleza. A mí me hizo valorar mucho más esa acción de salir a, no sé, darle una vuelta a la sabana o sea, respirar aire fresco, o sea, un montón de cosas que antes uno tal vez daba por sentado. Entonces te pregunto esto porque tal vez antes pasaban estas situaciones que vos decís, o sea, la gente no comprendía que ir a la playa en serio era ayudarme a mi salud mental y sentirme mejor y que no contaba como faltar al trabajo. Vieras que el año pasado hubo un incremento muy alto, y leí varios estudios al respecto, de la gente con problemas de deficiencia de vitamina D,
Entonces comenzaron a llegar muchas personas a terapia reportando que tenían problemas, por ejemplo, para poner atención, para retener información, para, ¿verdad? Como también mantener el hilo de conversaciones, etcétera. Yo como hago evaluación neuropsicológica, entonces como que me llegan muchos casos así, y vieras que la gran mayoría, y por eso fue que comencé a leer al respecto, era que tenían deficiencia de vitamina D. O sea, no tenían depresión, sí, no tenían ansiedad, por falta de solearse. Exacto, lo que necesitaban era el sol un ratito, 15 minutos. Ven lo importante, o sea, lo importante que es salir un poquito al día, aunque sea darle vuelta a la cuadra. Exactamente, wow. y eso se le manda a todas las personas. Bueno, yo se lo mando a todas las personas. Yo siempre le digo una cosa: si usted se comienza a sentir triste, si comienza a sentir todos los síntomas que te dije antes, si se comienza a sentir así que no puede poner atención, que está viendo una serie y la tiene que estar devolviendo, todo eso, levántese mañana temprano, vaya a darse una vueltica, 3 cuadritas y regresa. Entonces, y va a ver. Si tiene muchos días encerrados, vayan y se den una vuelta para ver. Sí, porque de repente yo puedo estar pensando que todas estas cosas que vos me decís, que puede ser deficiencia de vitamina D, y yo tal vez asumí, o sea, pensando yo sola como, no, estoy deprimida. No, al rato es que me falta esto. ¿Qué decís? O sea, si de repente me asoleo todos los días y sigo igual y todo, pues ahí sí tal vez necesitaría como buscar. Exacto. Primero fijémonos qué ha cambiado en nuestro entorno. Eso es otra cosa que yo le digo mucho a la gente con esto de la pandemia. Antes, cuando nosotros salíamos a trabajar y hacíamos todas esas cosas y salíamos con nuestros amigos, ¿verdad? Y recibíamos un montón de estímulos que dimos por sentado. A la hora de no recibirlos, especialmente de golpe, nuestro cerebro hace: hey, compis, usted antes a mí me daba esto y ahora no me lo está dando, ¿verdad? Y yo lo voy a ir a buscar de alguna manera, porque nosotros lo necesitábamos. Entonces mucha gente tenía que entender que tenían que recrear algunos estímulos que tenían. El simple hecho de subirse, ¿verdad?, al tren y ver las personas, verlos, el camino, ¿verdad?, escuchar las conversaciones externas, el aire puro o el aire sucio de San José, como usted le quiera decir, ¿verdad? Son estímulos que nuestro cerebro estaba acostumbrado a recibir, y que de repente teníamos meses ahí, 4 paredes, ¿verdad? ¿Cómo usted me va a decir que no se va a afectar? ¿Cómo usted no me va a decir que puede tener crisis de ansiedad si está encerrado? Completamente. Y también al lado contrario, o sea, ¿qué pasa? Bueno, a mí, o sea, yo puedo admitir que, no sé, el fin de semana pasado salí y tuve contacto, como tener gente a mi alrededor después de mucho tiempo de no, me dio ansiedad, o sea, yo quería irme para mi casa, más bien me pasó como lo contrario, o sea, yo no quería ver a nadie, o sea, y me dieron como ganas de llorar y de ir a encerrarme en mi casa, o sea, yo dije, ¿qué me está pasando? O sea, ya más bien me desacostumbré demasiado a estar alrededor de gente, y no digo que estaba metida en un molote, literal estaba yo sentada en una mesa y gente en otras mesas lejísimos, y yo me sentía rarísima. Entonces, ¿qué? Esto también se puede como invertir en el sentido de que me acostumbré tanto a estar encerrada que ahora me cuesta socializar otra vez. Ahora pues hay que reaprender a socializar, y yo creo que una buena manera de hacerlo es, por favor, no vayan a una fiesta con 30 personas. Primero que nada, porque todavía no ha terminado la pandemia. Pero segundo, porque se sobreestimulan, y eso también causa afectaciones, les da como una gomilla, ¿verdad? Como si hubieran tomado, pero es como una goma social, ¿verdad? Entonces, es importante eso, no se sobreestimulen con montones de personas, salgan con 1, 2 personas que puedan tolerar 2 horitas, ¿verdad? 3 horitas, porque si no van a volver como que es esta migraña, y después vienen sentimientos de culpa, y esto también desencadena entonces también crisis depresivas, porque es como, ay, pero es que yo a esta persona la quiero tanto, ¿por qué me cansé de verla tan rápido? O sea, ¿por qué necesité regresar a mi casa tan rápido? Pues que no es usted lo sigue queriendo igual, es la situación, ¿verdad? Entonces hay que sí reaprender. Hay cosas que comprender. Ajá, y comprender de nosotros, ¿verdad? O sea, que igual no somos los mismos de hace año y medio. O sea, veníamos con una vida igual a lo largo del tiempo. O sea, igual digo en el sentido de que todo era normal hasta que llegó la pandemia para nosotros. Exacto. También hay que pensar esto. Y yo soy muy necia con la gente, tiene que verse para adentro, ¿verdad? Antes de sentir culpa, antes de sentirse triste, antes de sentirse como que perdí a mis amigos, ¿verdad? Porque ya no siento que los quiera tanto, o que los quiera ver, o no tengo que contarles, porque otra cosa, eso me pasó a mí, que yo después de tanto tiempo, tuve de visita a unos amigos de aquí en la casa,
Y yo decía que por dicha tenemos un montón de juegos de mesa, porque en estas 2, 3 horas nos vamos a aburrir, porque era un viernes, entonces había restricción a las 9. Decía, nos vamos a aburrir, ¿de qué vamos a hablar si no hemos salido? ¿Verdad? Y cuando llegaron, más bien, llegan a ser las 9 y nosotros como, ¿y si se quedan a dormir? Porque más bien estábamos diciendo, bueno, esto fue bonito porque era un grupo pequeño, o sea, porque era algo, y además era gente muy íntima, ¿verdad? Muy cercana. Entonces, tal vez esa progresión puede ser una buena idea, ¿verdad? Salga primero con gente que para usted es un lugar seguro, o invite primero gente que para usted es un lugar seguro, y después podemos hablar de ver conocidos, ¿verdad? O algo así. Total. Elijan. Y poquito a poco. Exacto. Elijan. Y, ¿verdad? No autoflagelarse, ¿verdad? El decir, es que me aburrí rápido de estar afuera, ahora la verdad es que ya me volví un ermitaño, pero yo realmente no quería ser un ermitaño. No lo está haciendo, estamos en un proceso. Dejen el proceso moverse. Sí, y ve qué curioso que vos decís eso y yo he pensado eso. O sea, ¿sí? Yo a mí misma me he dicho como, a mí no me molesta estar aquí encerrada, o sea, ya estoy bien, pero al final más bien empiezo a pensar que no está bien, o sea, que debería tratar de ir poco a poco volviendo a relacionarme con gente, porque, es más, hablarnos un poco de eso, o sea, ¿qué pasa si más bien yo empiezo a encerrarme más en mí misma? O sea, las cosas pueden empeorar, ¿verdad? En ese sentido. Sí, primero tenemos que entender que hay que buscar un balance, toda la vida tiene que tener balance, ¿ok? Salga, pero salga lo que usted aguante y póngase usted mismo pequeños límites, como pequeños laps que cumplir. Hoy voy a salir 2 horas a comer algo y ya. Y en el momento en que usted ya se está comenzando a sentir un poquito incómodo, sobreestimulado, ay, buenas noches ya, ¿verdad? Después puede ir a hacer un paseo, ¿verdad? Que tal vez es mediodía, ir a una caminata, ir a, no sé, a un museo, lo que sea. Ya después puede pensar en pasar el día con una persona, tal vez un paseo más largo, ¿verdad? O algo así. La gente tiene que entender que todo en exceso es malo, ¿verdad? Incluso volver a algún tipo de normalidad. Por eso decir, pero es que era la normalidad que yo tuve 39 años de mi vida. Sí, pero nuestro cerebro cambia rápidamente y tenemos que ser muy conscientes y tenemos que ser muy cuidadosos y muy empáticos. También que las afectaciones que nos den van a ser normales, ¿verdad? Volviendo un poquitito al tema de la depresión, también tenemos que entender que mucha gente no la ha pasado bien, ¿verdad? Mucha gente la ha pasado muy mal, ¿verdad? Porque no todos tenemos las mismas necesidades de socialización. Por ejemplo, yo encerrada la he pasado realmente bien. A mí me gusta estar en mi casa, me encanta mi casa, ¿verdad? Pero hay gente que ha sido como estar en la cárcel, ¿verdad? Y también hay gente que ha enfermado durante este tiempo y nadie los ha podido atender, ¿verdad? Y nadie los ha podido cuidar, entonces ellos también vienen con otras afectaciones. También hay personas que pasaron por pérdidas, ¿verdad? Y pérdidas súper tristes y yo voy a utilizar el término violento porque no se me ocurre otro, pero imagínate lo que es perder a papás, mamás o hermanos, no poder despedirse de ellos, no haberlos visto, no haber podido decirles las últimas cosas que podían, porque estábamos todos encerrados. Algunos inclusive, y aquí es donde yo le voy a pedir encarecidamente a la gente, sean muy empáticos, algunos hasta se pueden sentir culpables por haber sido ellos quienes nos enfermaron, ¿verdad? Y tal vez exacto, y tenemos que ser muy muy cuidadosos, ¿verdad? Con todas estas personas, con nosotros mismos, porque usted ahora que ya comenzamos todos a salir, usted no sabe ese amigo con el que usted se va a ir a tomar un café, ¿qué trae? Porque tiene un año de tal vez no conversar, o incluso se lo pudo haber guardado y de repente le dice, vieras qué pasó esto, ¿verdad? Entonces sí, estemos preparados para dar un poquitito más de escucha activa, de atención, de comprensión. Y por eso también es muy importante que ojalá que en estas primeras salidas elijamos a personas que sean un lugar seguro. Me encanta recordarle a la gente que se rodeen de personas que sean un lugar seguro, porque en el momento en que vos te vas a sentir cómodo para hablar, probablemente vas a soltar información, ¿verdad? Que has guardado hace rato, y lo mejor es que estés en un lugar donde esa información se va a recibir empáticamente y con la atención y el respeto que merece, ¿verdad? Entonces creo que eso es importantísimo. No sé qué. Sí, no va a estar uno ahí metido con un montón de gente y hablándole al desconocido.
de la historia. Sí. Claro, me parece un súper buen consejo que una vez que elijamos ya empezar a ver, obviamente sabemos que la pandemia no ha acabado y todo, pero siento que psicológicamente todos llegamos a un punto de quiebre en el que por lo menos teníamos que ver a un amigo o un familiar, a alguien, o sea, con quien podamos conversar, porque ya llega un punto donde ya tal vez uno pierde la paciencia en ese sentido sin estar promoviendo que se apeloten todos y se aglomeren, pero sí es necesario como seres humanos tener un contacto con otra gente. Ya la gente se está vacunando, y eso hace que nos sintamos un poco más seguros de irnos a tomar un café, de invitar a alguien a la casa. Y yo te voy a ser completamente honesta. Mientras hayan los cuidados debidos, mientras no sean aglomeraciones, o sea, no hagamos una fiesta con 15 personas, ¿verdad? Tengan nada más, vigilen. Por ejemplo, yo le decía ayer a una amiga, me disculpaba con una amiga porque en la emoción del momento yo llegué y le dije a 2 amigas, ya le había dicho una hace mucho tiempo, que llegaran a mi casa, ¿verdad? Y la otra como que llegó, y yo, tal vez podría tenerlas a las 2, ¿verdad? Y en eso decidí, no, la verdad es que no voy a exponerme ni a ellas haciendo 3 burbujas, ¿verdad? Voy a tener a la que originalmente invité y a la otra la invito después. ¿Y después? Ajá. Pero sin querer queriendo, ellas habían hablado y la otra me dijo, sí, Graciela no me dijo nada. Y yo después me quedé pensando, yo debí avisarle a la otra que había tomado la decisión de no mezclar burbujas, porque se quedó esperando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esas creo que son cosas de etiquetas. Como en la normalidad. Exacto. Como antes, como que uno hubiera dicho, Graciela no me invitó a mí y solo te dijo a vos. Y ya. Sí, y yo me quedé como, eso fue muy mal educado de mi parte, voy a tener que disculparme con ella. Y ayer justamente le escribí y le dije, sorry, al final decidí que no iba a mezclar burbujas, no te avisé, eso fue una falta de responsabilidad mía. Y déjame compensártelo, ¿verdad? Y amé la respuesta que me dio, porque ella me dijo, yo no necesito que te disculpes porque te quisiste cuidar y me quisiste cuidar. Qué lindo. Yo elegí bien. Pero bueno, ajá, exacto, pero creo que es un buen consejo de ahora las cosas son diferentes y podemos también hablar, o sea, sí. no nada más dejarlo todo en asumirlo, sino decir, bueno, ok, tal vez vos estás viendo a un montón de gente, no sé, esta amiga, pero yo no quiero, entonces tal vez entender la forma en la que, o sea, incluso en invitaciones, no sé, si alguien decidió celebrar su cumpleaños, a mí me ha pasado que tal vez un amigo quiso celebrar su cumpleaños y yo le dije, te agradezco montones por invitarme, pero la verdad yo no quiero participar en un lugar donde haya mucha gente, o sea, no quiero, gracias. Y yo creo que tenemos que tener esa empatía de comprender cómo cada uno decide cuidar su vida, porque es importante. Exacto, creo que esa es otra cosa que podríamos como realmente entender como parte de esta normalidad que debemos ir construyendo. Yo no me puedo enojar porque yo le dije a Nati que viniera a celebrar mi cumple y me dijo que no. O sea, esto que hizo mi amiga me parece que es justamente lo que todos deberíamos comenzar a hacer, entender que a veces va a ser un sí y a veces va a ser un no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, por ejemplo, saludo o invito a personas que sé que no están en peligro, o sea, que se han vacunado o han estado encerradas y yo sé que están encerradas y yo no voy a exponerlos, ¿verdad? Tomar muchas decisiones, ¿verdad? Yo no voy a ver a 4 personas el mismo fin de semana, por ejemplo. Voy a ver una persona este fin de semana, en 2 semanas veo otra persona, ¿verdad? Y le das unos días por cualquier cosa, o sea, ya uno ahí se va acomodando. Y creo que algo muy importante, Graciela, en todo lo que hemos conversado, es como tener empatía con los demás y también como con nosotros mismos tener compasión, ¿verdad? En los 2 temas, en todos los temas, en salud mental en general también. Saber que somos seres humanos, ¿verdad? Entender que a veces necesitamos tiempo o la gente que queremos tal vez a veces necesita chance o nada más que alguien los escuche, pero la palabra es como empatía y compasión, no sé si será lo mismo, pero, empatía, pero creo que es como compasión y respeto, y también entender que las necesidades mías no son las suyas y que las percepciones mías no son las suyas, algo que a mí me pudo haber revolcado completamente y que para usted es como creo que está exagerando. No está exagerando, es que ella no es usted. Eso es lo que pasa. Exacto. Yo siempre le digo a la gente, una de las peores ofensas que usted le puede decir a alguien es, estás exagerando. Usted no es quien para decirle en cualquier cosa, en sentir. cualquier tema. Totalmente. Creo que eso, no tomarse las cosas personal, porque no sabemos por qué está pasando la otra persona, digamos. O sea, eso es algo que a mí
Antes tal vez yo me tomaba las cosas muy personal, hace años, mis amigas, vos eras la princesita, no sé qué, yo era la llorona, la Sí que soy. siempre se enojaba, la que había que hablarle súper delicado, porque Nati, o sea, se puede resentir, y en algún punto me di cuenta que yo todo lo tomaba de la forma en la que, todos vemos las cosas diferentes, ¿verdad? Y las tomamos diferentes de lo que nos dicen. Y un día empecé a entender que no tenía que ver la forma en la que la gente, las cosas que me decían o así, no tenía que ver realmente conmigo. O sea, creo que cada persona se expresa de lo que sale de adentro y uno no sabe qué está pasando ahí. Exactamente. También hay que pensar que tanto la ansiedad como la depresión pueden ser enfermedades que tienen las personas, no solamente algo situacional. Entonces, si usted, por ejemplo, ve que una persona que de repente está tomando medicamentos o algo así, porque la gente se queda así como, está tomando un antidepresivo, está tomando un ansiolítico. Es como cuando usted se toma su pastilla del colesterol, ¿verdad? Igualito. Y luego dicen, es que tiene altibajos y no sé qué, probablemente está empezando su tratamiento y viera que es que hay una ventanita de tiempo en donde la gente se acostumbra, ¿verdad?, a sus medicamentos, en donde usted los va a ver actuando un poquito errático, ¿verdad? Entonces tal vez ser comprensivos. Y aquí también viene ese asunto de la comunicación. No debería darnos vergüenza de decir, por ejemplo, a los compañeros de trabajo cerquita, ¿verdad?, que tienen que estar cerca de uno y hablar con uno, decirles que estoy tomando un medicamento, no tiene que decir que estoy tomando un medicamento, que me explican que los síntomas pueden hacerme, ¿verdad?, como tener cambios ahí emocionales. Entonces, si me ves así, ¿verdad?, no penses que es con vos, ¿verdad? Estoy pasando por un qué buen momento. consejo, comunicarlo. Comunicarlo, exactamente. Poder comunicarlo para que la gente pueda entenderlo y que se vaya normalizando. De hecho, ahora que decís eso, recuerdo una amiga que hace poco empezó a tomar un medicamento y entonces ella nos cuenta qué síntomas, o sea, qué cosas, efectos secundarios puede ir teniendo. Entonces también uno ya lo toma en cuenta. Exacto. A la hora de tratar con ella, ya sabe que esas cosas puede que le pasen o le están pasando por eso, ¿me explico? Creo que la comunicación es muy importante en eso y así todos nos vamos acostumbrando a normalizarlo y no avergonzarnos, porque así como vos decís, o sea, si tengo diabetes y tengo que, no sé, hacer algo, dejar de comer algo, lo que sea, lo mismo. O sea, es un tratamiento. Es un tratamiento. También les recomiendo mucho a las personas que si de repente han tenido un diagnóstico, ¿verdad?, de un trastorno emocional, ¿verdad?, o de un trastorno afectivo, ojalá guarden, no sé, si es en la oficina, un papelito o en la billetera o algo que tenga como fácil acceso, tal vez como una guía para las personas que estén alrededor de ellos de qué hacer en caso de que entren en crisis, ¿verdad? Por ejemplo, que si yo entro en una crisis depresiva, ¿verdad?, que me escuchen o que me lleven a tomar agua, ¿verdad? Para cada persona tendrá su manera de hacerlo, ¿verdad? O que más bien lo dejen solo, o si hay un número al que llamar, o si está tomando un medicamento, que digan dónde está el medicamento y qué dosis toma, ¿verdad? Por ejemplo, igual la gente que padece trastornos de ansiedad, siempre yo les digo, tengan ahí como, si estoy teniendo una crisis, este es mi medicamento, este es el número de mi doctor, o esta es una persona de a quien llamar en caso de emergencias, ¿verdad? Incluso el iPhone, bueno, yo que uso iPhone, sé que uno puede como poner todos esos datos en la tarjeta de emergencia. Sí. Aquí de anuncio tengo un tutorial que enseño un poco eso en unos videos de iShop por si quieren verlo, porque es súper importante, de verdad, poder usar esas herramientas. Uno no sabe, o sea, uno piensa que tal vez nunca le va a pasar nada, pero de repente le puede salvar la vida. Sí, de repente le puede pasar. De hecho, yo siempre cuento una anécdota que me pasó en el súper, bueno, pero es que yo soy psicóloga y yo lo identifiqué como con mucha facilidad, de que iba pasando un señor y yo lo vi que él estaba con nervios, ¿verdad? Que uno lo ve, que está con nervios. Y yo vi como que se devolvía y como que iba, y ya yo lo vi que estaba sudando, y ya yo lo vi como mal, y yo dije, esa persona está teniendo una crisis de pánico. Entonces como que lo perseguí un poquito por el supermercado, y en eso ya yo lo vi que paraba y como que comenzaba a tener temblorcitos, ¿verdad? Como espasmos, que te digo. Entonces yo me le acerqué y le dije, vea, disculpe la intromisión, yo soy psicóloga. Si usted no quiere que le hable, puede decirme que me vaya, pero yo creo que usted está teniendo una crisis. Y me volvió a ver así con los ojos pelados y nada más me asintió, me dijo sí, ¿verdad? No me habló, me asintió. Entonces yo le dije, no se preocupe, vamos a salir de aquí. Entonces yo le agarré el celular y la billetera que las tenía él en la mano
y me lo llevé para afuera y comenzamos a hacer ejercicios de respiración. Cuando dejó de ya hiperventilar y todo, ¿verdad? Le dije, ¿hay alguien a quien yo pueda llamar? Y él nada más me dio el teléfono y yo inmediatamente, o sea, me lo desbloqueó y inmediatamente, lo primero que yo hice, porque yo busco eso, es o esposa o emergencia o mi amor, o no sé, ¿verdad? Algo o las últimas llamadas. Como todo el mundo guarda el teléfono diferente. Exacto. O busco las últimas llamadas o busco la tarjeta de emergencia, pero él ya me lo había desbloqueado. Y de hecho, una de las últimas llamadas decía como bebecita, ¿verdad? Entonces yo la llamé y yo vea, porque ella dijo aló, ¿verdad? Como muy alterada. Y yo vea, yo estoy aquí con este muchacho, no sé qué, y me dice, sí, pobrecito, me dices que el país de trastorno de pánico, ya voy, ¿verdad? Por dicha vivían cerca, porque la muchacha estaba así como en cuestión de minutos, ¿verdad? Claro, pero obviamente no cualquiera va a identificar que a alguien le está pasando eso. Ajá, pero ve que él tenía por lo menos la tarjeta esa que vos decís, y el número decía bebecita, y era una de las últimas llamadas, ¿verdad? Peligroso, ¿verdad? No, esa de las últimas llamadas, que ella ha sido como el jefe, yo sé, aquí tengo yo a este muchacho. Pero volvemos a lo mismo, hay que ser empáticos. Si yo fui la última llamada de alguien y a mí me dicen, esta persona está pasando esto, y yo puedo, de alguna manera, dirigir, mire, yo no soy la persona de emergencia, pero yo lo conozco, la persona de emergencia es esta, o así se llama su esposa, busquen el teléfono, así se llama tal, ¿verdad? O así se llama alguien, no sé. Creo que todos tenemos que aprender a reaccionar entre esas emergencias, no solamente es entendernos, no sé quién es, o sea, ¿qué pasa si esta crisis de pánico a él le dio con un carrito de supermercado? ¿Qué pasa si lo hubiese dado manejando media pista? Claro. ¿Verdad? Creo que esas son cosas que tenemos que aprender. Sí, me parece que debemos empezar a tomar en cuenta la salud mental como cualquier otra cosa física nuestra, o sea, porque si nos duele el estómago hacemos algo, si nos sale, si nos brotamos vamos al dermatólogo, sí, o sea, al igual yo pienso que todos debemos ir a terapia, revisar cómo estamos y todo y irlo normalizando, de verdad, o sea, a mí me sorprende conocer personas que todavía creen que eso es para los locos. Sí, eso es para los locos. Todos estamos locos, porque todos tenemos que ir. Pues vieras que un día de estos me pareció muy curioso porque yo había grabado ahí en mi Instagram como una seguidilla de videos sobre los fármacos, ¿verdad? Y justamente me llamó la mamá de una paciente mía adolescente después y me dijo, es que usted, porque yo la había referido al psiquiatra, es que usted quiere darle drogas, no sé qué. Y yo, no le quiero dar drogas, pero porque no ve estos videos, ¿verdad? Se lo mando. Y como 2 o 3 horas después nada más me pone un mensaje como Dios la bendiga, muchas gracias, y yo ya este pleito terminó. Y esto también hago un llamado entonces a nosotros los que tenemos alguna, bueno, yo no tengo una red tan enorme como la tuya, pero si su red es de 100 personas o de 4,000 personas o de 25,000 personas y usted puede compartir un poquito de información que una persona va a ver y va a hacer la diferencia, hágalo, no tiene nada de malo, claro. es muy bueno. Pero eso sí, edúquese, ¿verdad? No se metan en temas que tal vez no les competen o busquen un profesional, ¿verdad? Que es, por ejemplo, lo que vos haces, que vos buscas profesionales de diferentes temas, ¿verdad? Que has hablado con el fisioterapeuta, con la nutricionista, con alguien de finanzas y todo eso, ¿verdad? Sí, eso me parece muy importante. Eso que estás diciendo. Sí, y todos tenemos que tener esa responsabilidad social, ¿verdad? Porque usted no sabe que alguien ahí jeteando un día, esperando, no sé, en la fila del banco, vio un video suyo de cómo poner subtítulos, 10 personas sordas recibieron el mensaje tan bonito que vos tenías. ¿Cómo sí, no totalmente. Vamos a darnos esa oportunidad? Sí, incluso si ustedes escucharon esto y tal vez no se identificaron ustedes, pero de repente dijeron, uy, mira, mi amiga, esto es lo que le pasa. O sea, obviamente pueden pasarle este podcast y tal vez su amiga pueda buscar ayuda o mejorar su vida gracias a esto. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que todos debemos compartir la información valiosa, no importa, como vos decís, aunque sea a mis 5 amigos, o sea, no sé, no importa. Y dar el ejemplo siempre, o sea, de cómo queremos que sea el mundo, ¿verdad? O sea, creo que cada uno habla dando el ejemplo y tener mucho cuidado también, o sea, creo que no ha habido episodio en el podcast que no hablemos de esto,
el internet es un lugar peligroso, identifiquen bien las fuentes de las cosas que están viendo, ¿verdad? O sea, de repente que sí sea gente, porque de repente nos podemos encontrar gente hablando full de salud mental y ni siquiera son psicólogos, entonces lo mismo, entrenadores que no son entrenadores, o sea, todo tenemos que investigar. Tenemos que tener cuidado de la fuente, revisar las fuentes, ¿verdad? Y el otro día vos decías, o sea, no quiere decir que la persona no está teniendo una buena intención, pero de repente puede causar daño a personas que sí tal vez tienen un trastorno y no están buscando una ayuda profesional. Además, te voy a decir una cosa, y esto es una de las cosas que yo no duermo pensando en esto, te lo juro, porque he visto muchísimo dolor de personas que recurren a gente que no es profesional en salud mental, que se vende como tal y que sus motivos, ¿verdad?, son obviamente monetarios, ¿verdad?, y le hacen muchísimo daño. La gente tiene que entender que estas acciones no es como, es que tiene muy buenas intenciones, pero eso está lleno del infierno. Usted no sabe lo que usted puede detonar en una persona, usted no sabe de dónde viene, y si usted no sabe manejarlo, es más el daño que hace, ¿verdad? Entonces, todos podemos ser voceros y cambiar el mundo, y debemos serlo. Yo creo que debemos serlo. Uno tiene que ser una voz y no un eco. Pero tenemos que hacerlo responsablemente. Si yo quiero hablar desde mi experiencia personal como persona y no como profesional, lo puedo hacer, pero tengo que hacer el énfasis. Esta es mi vida y esto es lo que yo viví. A usted le recomiendo que vaya, que lo evalúen, ¿verdad? No decir, a mí esto me sirvió. Un día de estos vi esto, una ilustradora era, que la mae hizo como un listado de todas las cosas que ella había hecho que le habían servido o no servido. Eso es peligroso porque la gente va a ir a probar todo eso, ¿verdad? Entonces creo que lo mejor es que si ella tenía muchas ganas de como promover, ¿verdad?, que la gente buscara apoyo en salud mental, mejor hablara justamente de buscar ayuda apropiada, ¿verdad? No dar sugerencias así como a lo loco, ¿verdad? Sí, es muy delicado, y yo hablaba con Graciela, de hecho, un día de esto sobre esto, porque hay una línea muy delgada, ¿verdad? O sea, en la que uno cree que tal vez está nada más contando y de repente la gente llega y hace eso y las personas son muy diferentes. El mismo cuidado que se debe tener también a la hora de hablar de, no sé, alimentación, de cosas. O sea, mucha gente como, no tienen que comer esto, o sea, no es ni una nutricionista. Primero, me decía Rolo que el fisioterapeuta que hace poquito hicimos una entrevista, que usualmente yo le pregunté que cómo identificaba uno tal vez gente que no fuera profesional y que estuviera dando consejos de ejercicio, así. Él me dijo, usualmente cuando la gente no es profesional, sataniza. O sea, usualmente bueno, yo satanizo puede ser un red flag. Bueno, pero ya es otro tema. Pero las pseudociencias se satanizan solas, no me necesitan a mí. Gente que te diga, no coman esto es pésimo. O sea, ¿cómo vas a hacer eso si, o sea, todas las personas van a ser diferentes? No puede ser igual para todos. Entonces creo que ese es un buen consejo para identificar tal vez, ¿verdad? Qué información estamos recibiendo. Y Graciela, te agradezco muchísimo por todo este rato, de verdad. Ha sido muy enriquecedor y sé que pudimos haber hablado como 5 horas de esto. Cuando quieran, yo aquí con muchísimo gusto. Creo que todos estos espacios son necesarios y más bien aprecio muchísimo tu invitación, y cuando quieras, yo más que feliz de cualquier tema que tenga que ver salud mental. Por favor, contá conmigo, que yo me tropiezo conmigo misma por llegar. Muchísimas gracias. A Graciela la pueden encontrar en Instagram como psic-Graciela González, psic con P de psicóloga, y también en la otra página que es Paz Sin Poses, en donde ahí van a poder encontrar recursos educativos y servicios verificados. Y si ustedes quieren estar súper atentos a todos los nuevos episodios de The Healthy Happy Podcast, no olviden suscribirse en la plataforma que sea que están escuchando esto. También pueden visitar mi página hhmac.com. Nos escuchamos en la próxima.